Muy buenas. Preparaos porque hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero de verdad. Nos vamos a ir muy atrás, a una época en la que los mundos virtuales eran poco más que un sueño. Vamos a descubrir los orígenes de Tibia, pero no del Tibia que quizás se conoce, sino de su versión más primitiva, cuando era solo un experimento en un servidor de una universidad. Y aquí, para empezar, lanzo una pregunta que hoy nos sonaría a chiste. ¿Alguien se imagina un mundo online en el que no haya absolutamente nada que matar? Parece una locura, ¿que sí? Pues por increíble que parezca, esa era la premisa. Esa fue la semilla de todo este universo. Vale, vamos a situarnos. Fijaos en esta cronología. Todo empieza en el 95, como una idea loca en una universidad alemana. Pasa un poco de tiempo y ¡boom! Enero del 97 ya tenemos la primera versión, la Alpha 1.0, funcionando. En junio de ese mismo año, ojito, aparecen los primeros bichos. Y en octubre, el mundo pega un estirón brutal. Todo esto fue preparando el terreno para que, finalmente, en noviembre del 2000, Tibia tuviera por fin su propio estilo, su propia cara. Y es que aquí está la clave de todo, lo que lo hace tan especial. Los creadores, que eran 3 estudiantes alemanes, no estaban pensando en hacer un juego de rol. Para nada. Su objetivo era crear un medio de comunicación, o sea, un chat con muñequitos, con gráficos, para estudiar cómo se relacionaba la gente en un entorno online. Era literalmente un experimento social, en vivo y en directo. Y claro, todo experimento necesita un sujeto de pruebas, ¿no? Pues el 10 de enero del 97, este pequeño mundo digital abrió sus puertas por primera vez, y entró él, Albe. Fue el primer jugador, la primera persona en pisar ese universo. Él, sin saberlo, estaba haciendo historia. Fue el pionero absoluto de todo lo que vendría después. A ver, la diferencia con lo que entendemos hoy por un MMORPG es abismal. Hoy en día pensamos en misiones, en raids, en combate sin parar. Pero en aquel entonces, ¿en qué consistía jugar? Pues en hablar, en explorar ese pequeño mundo y, atención, en hornear pan o echar una partida de ajedrez virtual. Nada de niveles, nada de combate, nada de árboles de habilidades. Era otro rollo completamente. Es que hasta hablar era un reto. No había una ventanita de chat y ya está, como ahora. No. Tenías que usar comandos específicos. Si querías que te oyeran todos los que tenías en pantalla, tenías que poner #Y de yell, gritar. Para un mensaje privado, un susurro, #W de whisper. Y si querías mandar un mensaje a absolutamente todo el mundo conectado, pues #B de broadcast. Casi había que estudiar para poder charlar. Y ahora viene lo más fuerte para mí. Todo esto que estamos contando, todo ese mundo, cabía en un mapa de 160 por 160 píxeles. Para que nos hagamos una idea, eso es más pequeño que el icono de una aplicación en el móvil hoy en día. Un cuadradito diminuto que era en realidad un lienzo en blanco listo para que se escribieran las primeras grandes historias. Pero claro, el experimento social no podía quedarse ahí. En junio del 97 llega la Alpha 2.0 y lo pone todo patas arriba. ¿Por qué? Porque por primera vez aparecen monstruos y NPCs, o sea, personajes no jugadores. El mundo de repente se sentía más vivo, y un detalle que puede parecer una tontería, pero que es brutal, se podían escribir notas en trozos de papel y dejarlas por ahí. Imaginaos las posibilidades. Era algo súper simple, pero que abría la puerta a un montón de interacciones nuevas. Y la cosa no paró de crecer, claro. De hecho, más que crecer, explotó. Con la Alpha 3.0, en octubre de ese mismo año 97, el mapa pasa de ese cuadradito de 160 por 160 a 512 por 512 píxeles. Fue un salto exponencial, una auténtica locura. Por primera vez, los jugadores sintieron que estaban en un mundo de verdad, un lugar vasto que daba ganas de explorar y perderse en él. Y claro, tanto espacio nuevo había que llenarlo con algo, ¿no? Pues así nació el primer asentamiento, que se llamó simplemente Tibia City. Esta fue la semilla de lo que luego todo el mundo conocería como la gran ciudad de Dice. Y ya tenía sus puntos clave, ¿eh? Lugares míticos como el templo o la taberna de Frodo, que se convirtieron en los primeros centros sociales del juego. Y hablando de lugares míticos, esto nos lleva a una pregunta que seguro que muchos se han hecho. ¿De dónde salió la isla más famosa de todo Tibia? Efectivamente, estoy hablando de Rukar. Ese lugar por el que, literalmente, millones de jugadores dimos nuestros primeros pasos. Pues su origen no fue nada épico, la verdad. No se creó de la noche a la mañana. Al principio, Rukkhart no era más que una isla genérica, sin nombre, a la que iban a parar los novatos. Poco a poco le fueron añadiendo cosas, llegaron los primeros NPCs, como el bueno de Cifrid, que le dieron algo de carácter, y con el tiempo, versión a versión, se fue convirtiendo en esa zona de inicio legendaria que todos recordamos, con su infierno de minotauros y, por supuesto, la mítica misión de la Espada de la Furia. A ver,
Hay que ser sinceros, durante sus primeros años, Tibia visualmente no era muy original. Los gráficos estaban, fuertemente inspirados en otros juegos, sobre todo en Ultima Online. Vamos, que eran casi un calco. Pero en noviembre del año 2000 se plantaron. Dijeron, hasta aquí. Fue como una declaración de independencia. El juego se deshizo de ese aspecto prestado y por fin encontró su propio estilo, esa estética tan característica que lo definió para siempre. Pero lo más bonito de esta historia es que este cambio de look tan radical no fue cosa de los desarrolladores. ¿Quién lo hizo posible? La propia comunidad. Jugadores que además eran artistas, gente como Mantus o King Crimson, se ofrecieron voluntarios para, literalmente, redibujar el juego entero. Es una pasada. El aspecto que hoy recordamos se lo debemos a la pasión de sus propios jugadores. Y llegamos al final de este viaje a los orígenes. Y claro, queda una pregunta flotando en el aire. Con todo lo que hemos visto, ¿sería posible que un juego así naciera hoy en día? Un juego que empieza sin nada de combate, sin niveles, y donde lo más emocionante que podías hacer era hornear pan. ¿Funcionaría? ¿O fue Tibia simplemente un producto de su tiempo, una especie de milagro, un destello de creatividad pura de los inicios de Internet que sencillamente es irrepetible?